Hola, saludos a todos, gente. Bienvenidos a nuevamente la serie de relatividad general. ¿Ok? Bueno, en la vez pasada ya estábamos analizando lo que eran en este caso los aspectos relacionados con lo que era la mecánica relativista y había dicho que íbamos a empezar ya con la parte matemática. Y es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a comenzar a definir lo que son los vectores y los tensores. ¿Ok? El concepto de vector es algo que seguramente muchos ya conocen, pero diría que no conocen al 100%. Y estoy 100% seguro que la gran mayoría de las personas piensan que es una flecha y no, no lo es. ¿Ok? Si alguien responde con eso, evidentemente está mal. ¿Ok? Porque hay algo más a fondo. Y es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es tomar en cuenta que corresponde a lo que es un vector. ¿Ok? Pero primero vamos a entrar de lleno con algunos conceptos que nos van a servir de manera preliminar para poder trabajar con todo esto. ¿Ok? Bueno, cuando estábamos trabajando con lo que era la parte de las transformaciones de Lorentz, habíamos visto que estábamos añadiendo lo que eran más componentes. ¿Ok? Generalmente las componentes de un vector la vamos a denotar con esta letra griega que, bueno, ya había comentado que va de 0 a 3. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, si lo queremos identificar, vamos a ponerlo x0, x1, x2, x3. Todas estas componentes nos representan precisamente esa parte, ¿ok? Las coordenadas del espacio y el tiempo, ¿vale? Entonces, la coordenada temporal, pues bueno, lo estamos denotando como 0, y lo que es x sería 1, y sería 2 y z sería 3, ¿ok? Entonces, algo muy importante que había mencionado en su momento era respecto a la métrica, ¿ok? Que seguramente algunos recordarán, en aquel video había mencionado que era dada por esta expresión, ¿ok? Y que, pues bueno, tenía una forma como la que sigue. Tenemos lo que es 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, y así nos podemos ir con los demás términos. Obviamente tenemos lo que es una métrica diagonal, ¿ok? Pero ahorita es obvio que es necesario ver qué carajos es una métrica. Porque eso no lo había explicado en su momento. Dije que lo iba a definir después. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos lo que es el producto punto, muchas veces se realizan cosas como esta. Tenemos lo que es el producto punto que existe entre un vector A y un vector B. ¿Ok? Y por ejemplo, ¿qué es lo que se suele hacer? Podemos tomar lo que son las componentes. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí la componente en X, que está en Y, más la componente, aunque bueno, en lugar de ponerlo en Y, voy a poner, por ejemplo, que sean las bases, ¿ok? Vamos a ponerlo como E sub 0, más A sub Y en E sub 1, ¿ok? Más A sub Z en E sub 3, ¿vale? Para poder identificar toda esta información. Y, perdón, aquí 2, me equivoqué. Punto lo que sería B sub X, evidentemente, E sub 0, más, por ejemplo, B sub Y, E sub 1, unitario, más B sub Z, y tenemos aquí lo que es E sub 2, ¿ok? Esto, si nosotros lo realizamos, ya sabemos qué resultado podemos obtener, ¿ok? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un vector que sea A. O vamos a darle, por ejemplo, aquí lo que son algunas notaciones numéricas para que sea un poquito más sencillo, para no estar borrando de nuevo. Supongamos que aquí tenemos 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. ¿Ok? Vamos a cambiar. Y aquí pues vamos a suponer que sea 3, 2, 1, para más fácil. ¿Ok? Y así. Entonces, ¿qué es lo que se tiende a hacer como mala costumbre que he visto en muchas ocasiones? Y que pues de hecho parece ser que no repercute en nada porque pues no estamos trabajando con más a fondo las cosas. Digamos que, por ejemplo, si estamos en un curso básico de física, es obvio que no nos va a afectar, ¿ok? No nos va a afectar en nada que nosotros perdamos esta información de estas bases. Pero aquí sí es importante porque estamos trabajando con lo que es la geometría del espacio y el tiempo.
Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos el producto punto, ¿qué es lo que suelen hacer muchos? Bueno, simplemente tomamos aquí 1 por 3 más 2 por 2 más 3 por 1. ¿Ok? Ya sabemos que por la definición de producto punto, este punto con este de acá, o sea, esta base con esta base, nos va a dar 1, porque son vectores que son paralelos. ¿Ok? Si fueran vectores que son ortogonales, el producto punto nos da 0, y eso ya lo sabemos. Y de aquí, por ejemplo, nos daría 3 más 4 más 3. Esto sería 3 y 3 sería 6 y sería 10. Ok, pero ¿y qué pasa con esta información? ¿Qué pasa con las bases que tenemos aquí? Es evidente que algo falta, ¿ok? Pero como dije, para un curso básico, para cálculos esenciales, pues esto no afecta. Generalmente en ingeniería trabajan con esto y nadie dice nada, ¿ok? Pero en física puede que a alguien se les haga la mención. Y es precisamente lo que voy a hacer a continuación, ¿ok? Cuando nosotros realizamos esto, por ejemplo, podemos quitar esta parte. ¿Cómo podemos representarlo de la forma adecuada? Vamos a quitar esto también porque me estorba. ¿Ok? Lo que sería generalmente sería esto. Por ejemplo, tengo aquí 1 y 3. Ok. Voy a tener entonces 1 e sub 0 punto 3 e sub 0. ¿Ok? Si yo multiplico eso, ¿qué me quedaría? Me quedaría 3 e sub 0 punto e sub 0. ¿Ok? Más después 1 multiplicando a 2, ok, sería 1 por 2 sería 2. Y tendría e sub 0 punto e sub 1, ok, más 1 por 1, pues es 1, ok, y tendría e sub 0 punto e sub 2, ok, y así nos podemos ir con todos los demás términos. Es claro que aquí entonces estamos preservando la información de las bases y eso va a ser algo muy importante dentro de la relatividad general, porque estamos trabajando con la geometría. Y precisamente esta información que tenemos aquí es lo que nosotros necesitamos para poder identificar las coordenadas. ¿Ok? Tenemos las bases. Cuando nosotros trabajamos con un sistema de coordenadas tenemos nuestras propias bases. Pero si hacemos un cambio de un sistema de coordenadas a otro, vamos a tener que encontrar las bases correspondientes. Entonces esta información no la podemos perder. Es esencial y de vital importancia preservarla. Por esa razón es que esta sería la definición ya correcta, ¿ok? La forma en que se realizaría correctamente. Y obviamente ya no estamos hablando de que se trate de un vector de 3 componentes como normalmente se trabaja, sino que ya estamos trabajando con cuadrivectores. Pero es obvio que en matemáticas esto va más allá y tenemos lo que son vectores con más dimensiones, ¿ok? Tenemos en este caso más componentes y obvio, ahí entra en juego ya no el producto punto que conocemos de toda la vida, sino lo que conocemos como producto interno, ¿ok? Entonces, ¿para qué es todo esto? Bueno, voy a quitar esto de momento porque no lo necesito. Nada más para esa definición que estaba dando, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, definimos lo que es toda esa información que tiene, podemos nosotros resumirla de una forma compacta, ¿ok? Y todo de lo que es esos productos de esas bases, si estamos hablando de lo que es una matriz diagonal, o mejor dicho, de lo que sería una métrica diagonal, pues estaría todo lo que es la información de la métrica ahí, en esas bases, ¿ok? Y por ejemplo, habíamos definido lo que es el intervalo. Ahora, lo que vamos a hacer es precisamente volver a definir el concepto de intervalo que yo había definido previamente, pero ahora introduciendo esta definición que les estoy comentando, ¿ok? Porque de esta manera ya podemos dar lo que es una forma, vamos a decirla, más simplificada y un tanto más completa de las cosas que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí a continuación? Bueno, vamos a indicar aquí, por ejemplo, lo que sería el siguiente término, donde tendría s al cuadrado. ¿Ok? Y de acá vamos a escribir lo que es la siguiente formulita, donde tenemos lo que es la información de la métrica, mu, nu, y voy a tener aquí delta x, de hecho aquí debería haber puesto delta s, delta x mu y delta x nu.
¿Ok? ¿Qué significa todo esto? Pues es precisamente lo que estaba definiendo. Cuando nosotros hacemos lo que es el producto punto, tenemos toda esa información. Supongamos que estos son dos vectores cualesquiera, ¿ok? Que tienen sus componentes, ya lo había mencionado, ¿ok? Y todo lo que es esa métrica se encuentra almacenada aquí. Todas las bases que están acá están dentro de esta métrica, ¿ok? Y todo esto que tenemos aquí son las componentes del vector y evidentemente vamos a tener lo que es la combinación de todo esto, ¿ok? Entonces, aquí lo que estamos utilizando es el convenio de la suma de Einstein, ¿ok? Vamos a definirlo a continuación. Convenio de suma de Einstein. ¿Por qué es necesario hacer esto? Para no estar escribiendo todas las componentes en todo rato, ¿ok? Porque es mucha información. Entonces, de una forma más simplificada, tendremos esto, ¿ok? Y aquí tenemos que los índices aparecen en la parte de abajo y en la parte de arriba, como subíndices y superíndices, ¿ok? ¿Y qué indica esto? Que se están sumando, ¿ok? Entonces, esto que tenemos acá viene siendo una forma compacta de poder representarlo, ¿ok? Por eso se le llama convenio de suma. Siempre que nosotros tenemos esto, nos está indicando que hay una suma presente, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir aquí algunos aspectos importantes que en su momento no mencioné, pero que si llegué a mencionar, que de hecho recuerde que se los mencioné, era con respecto a las rotaciones que teníamos, en este caso en las transformaciones de Lorentz, ¿ok? Por ejemplo, vamos a tener lo que son las rotaciones convencionales, ¿ok? Supongamos lo que es una rotación, vamos a ponerla acá de este lado, rotación en el plano XY. Si nosotros tenemos una rotación, lo que podemos hacer es tomar este simbolito, que es en este caso lambda mayúscula, y vamos a tener aquí, por ejemplo, lo que es mu prima y lo que sería nu, ¿ok? Y esto se puede representar de esta manera. Bueno, voy a hacerlo mejor así, no me queda muy derecho. Sería 1, 0, 0, 0, ¿ok? Después tenemos 0, 0, 0, ¿ok? Y aquí coseno de teta, seno de teta. Vamos a quitar esta parte. Y tenemos aquí lo que es 0, ¿ok? Después menos seno de teta, coseno de teta. Y tenemos aquí lo que es 0 y finalmente 0, 0 y 1, ¿ok? Este ángulo que tenemos aquí es un ángulo de rotación y es una variable periódica con periodo 2pi, ¿ok? Porque estamos escribiendo una circunferencia, una rotación, ¿ok? Y también tenemos lo que son rotaciones entre las direcciones del espacio y del tiempo, ¿ok? Lo que podemos nosotros definir como los boosts, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos escribirlo de la siguiente manera, con lo que es lambda, mu prima, tenemos aquí nu, y esto quedaría aquí igual a coseno hiperbólico de phi, vamos a cambiarlo, y sería 0, 0, 0, ¿ok? Sería menos seno hiperbólico de phi, ¿ok? Coseno hiperbólico de phi. Voy a quitar esto porque me estorba. 0, 0, ¿ok? 0, 0, 0, 0, 1 y 0, ¿vale? Y aquí tenemos lo que es, en este caso, 0, 0, 0, 1. Muy bien, ¿ok? Entonces, ahora, ya que tenemos esto, pues creo que es bastante evidente que se parece a una estructura que ya habíamos visto en su momento. Si me permiten, puedo regresar a esa parte. Y es exactamente esto que tenemos aquí, ¿ok? Este término que tenemos aquí, si se dan cuenta, tiene esa estructura, ¿ok? Entonces, aquí tenemos precisamente lo que es la hipérbola de rotaciones, y es lo que estaba comentando, del bus de Lorentz en su momento, ¿ok? Y bueno, si nosotros, por ejemplo, nos regresamos aquí a esta parte, ignoren las notas de acá, he dado varias cosas, ahora sí que es interés propio que uno tiene por muchas cosas.
tenemos aquí la misma expresión, pero de una forma un tanto diferente, ¿ok? Entonces, aquí tenemos lo que es el parámetro de refuerzo, que en este caso sería phi. Y a diferencia del ángulo de rotación, se definiría en un intervalo de menos infinito a infinito, ¿ok? Entonces, también vamos a tener lo que son transformaciones discretas que van a invertir la dirección del tiempo o una o más de las direcciones espaciales, ¿ok? Entonces, se puede obtener lo que es una transformación general multiplicando las transformaciones individuales, ¿ok? Y de manera general, las transformaciones de Lorentz no conmutan, por lo que el grupo de Lorentz no es abeliano, ¿ok? Entonces, el conjunto de traslaciones y transformaciones de Lorentz es un grupo no abeliano y recibe en este caso el nombre de grupo no abeliano de 10 parámetros, que también se le conoce como grupo de Poincaré. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos esto definido, ahora sí ya podemos empezar a definir algunos aspectos importantes. ¿Ok? Primero, había dicho lo que era un vector. En este caso vamos a estar trabajando con lo que son cuadrivectores. Ya había comentado esa parte previamente. ¿Ok? Porque vamos a necesitar trabajar con vectores de 4 componentes. ¿Ok? Entonces, esto pues supone evidentemente una gran diferencia. No existe lo que es el producto cruzado entre dos cuadrivectores, ¿ok? Más allá de la simple dimensionalidad, lo más importante aquí es destacar que cada vector se encuentra en un punto determinado del espacio y el tiempo, ¿ok? Y es posible que nosotros estemos acostumbrados a pensar que, en este caso, los vectores se extienden de un punto a otro del espacio, e incluso en vectores libres, o sea, como flechitas que se están moviendo, que pueden deslizarse libremente viajando de un punto a otro. Pero esto no es útil en relatividad porque estamos hablando de curvatura, ¿ok? Entonces, más bien, a cada punto P del espacio-tiempo le vamos a asociar el conjunto de todos los vectores posibles situados en ese punto, ¿ok? Y este conjunto se le conoce también como espacio tangente, ¿ok? Y dicho espacio tangente se denota con la letra T sub P o simplemente P, ¿ok? Y su nombre se basa en la idea de que el conjunto de vectores unidos a un punto en un espacio bidimensional curvo simple comprende un plano que es tangente al punto. ¿Qué rayos significa lo que estoy diciendo? Bueno, simplemente imaginen que tienen lo que es una superficie como esta curva, vamos a ponerla acá, un poquito mejor dibujada, y vamos a tomar aquí lo que es dicho conjunto de vectores que son tangentes en esta parte, ¿ok? Y obviamente estamos trabajando con un plano tangente, entonces es bastante evidente que tenemos algo como esto, ¿ok? Entonces, aquí tenemos todo lo que es T sub P, ¿ok? Y esto que tenemos aquí recibe el nombre de una variedad y se denota con la letra M, ¿ok? Entonces, ahora, vamos a dejar de un lado la inspiración que estamos tomando a continuación, ¿ok? Y es importante pensar que estos vectores están situados en un único punto. Si yo me muevo de un punto a otro, pues voy a tener otro conjunto, ¿ok? Y así sucesivamente. Puedo tener uno acá, otro acá, y así sucesivamente, ¿ok? Por eso digo, todo lo que nosotros tenemos de la geometría euclidiana ya no sirve aquí, ¿ok? Porque ya estamos trabajando con curvatura, aunque evidentemente vamos a trabajar con regiones localmente planas, ¿ok? Y más adelante vamos a relacionar el espacio tangente en cada uno de estos puntos con cosas que podemos construir a partir del espacio-tiempo propio, ¿ok? Por ahora, basta con que tan solamente pensemos en T sub P como un espacio vectorial abstracto para cada punto del espacio-tiempo, ¿ok? En este caso, lo que es un espacio vectorial sale a relucir aquí con respecto a lo que estamos definiendo. Y bueno, ¿qué es un espacio vectorial? Es una colección de objetos. ¿De objetos? Vectores, ¿ok? Que pueden sumarse y multiplicarse. Cumplen con lo que son los axiomas para definir lo que es un espacio vectorial, ¿ok? Y si nosotros, por ejemplo, definimos dos vectores cualesquiera, vamos a movernos un poquito aquí a la derecha,
podemos escribir lo siguiente. Tenemos lo que son dos escalares, A y B. Y voy a tener aquí lo que son los dos vectores, que voy a definir simplemente como B más W. Si nosotros realizamos esta multiplicación, tenemos aquí A por B más B por V más A por W más B por W. Ok. Ahora, todo espacio vectorial tiene lo que es un origen, es decir, un vector 0 que funciona como elemento de identidad en la suma de vectores. Ok. En muchos espacios vectoriales existen operaciones adicionales, como en este caso sería el producto interno o producto punto, ¿ok? Que ya lo conocemos generalmente. Pero esto se trata de una estructura adicional al concepto elemental del espacio vectorial, ¿ok? Un vector lo podemos definir como un objeto geométrico perfectamente definido, al igual de lo que es un campo vectorial definido como un conjunto de vectores con exactamente uno en cada punto del espacio y el tiempo, ¿ok? Entonces, sin embargo, a menudo es útil para fines concretos descomponer lo que son los vectores en componentes, ¿ok? Con respecto a algún conjunto de vectores base. Es decir, lo mismo que estaba definiendo hace rato. Y tenemos que una base es cualquier conjunto de vectores que abarcan el espacio vectorial. Vamos a definirlo aquí para que quede más claro, ¿ok? Entonces, una base es cualquier conjunto de vectores que abarca el espacio vectorial, ¿vale? Y es linealmente, vamos a mover un poquito esto porque si no, no nos deja ver, linealmente independiente. Independiente, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir que sea linealmente independiente? Que ningún vector de la base es una combinación lineal de los otros vectores de la base, ¿ok? A este punto ya tienen que dominar álgebra lineal la gran mayoría. Si no, pues los invito a que puedan, en este caso, checar todos esos conceptos en cualquier libro de álgebra lineal que ya conozcan, ¿ok? Incluso, por ejemplo, el Grossman les puede servir bastante bien, ¿ok? O el Friedberg, en su caso, si quieren algo un poco más formal, ¿ok? Entonces, ahora, para cualquier espacio vectorial habrá un número infinito de bases legítimas, ¿ok? Pero cada base estará formado por el mismo número de vectores, ¿ok? Conocido como la dimensión del espacio. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, para representar las componentes de un vector de una forma sencilla sin estar escribiendo toda esa información. Es simple. Vamos a definir aquí, por ejemplo, lo que es un vector cualquiera, definido como A, que va a ser igual a la combinación lineal de vectores base. Vamos a tener lo que son las componentes dadas de esta manera, por este índice. Recordemos que es una suma, realmente tenemos varias cosas ahí. Y tenemos aquí lo que es la base, ¿ok? Por eso es que yo adopté con la idea de tomar esta representación, ¿ok? Para que quedara más claro. Porque muchas veces, si nosotros ponemos otros subíndices, pues es un poco raro. Y cada libro lo maneja de una forma diferente, ¿ok? Entonces, ahora, ya que tenemos esto de aquí, ya tenemos la representación de lo que es el vector con sus bases, ¿ok? Y generalmente, muy a menudo, nos vamos a olvidar de la base por completo y nos podemos referir simplemente al vector A mu. Pero tenemos que tomar en cuenta que eso es una abreviatura, que es lo que estaba comentando, ¿ok? El vector real se puede definir como una entidad geométrica abstracta, ¿ok? Mientras que los componentes, en este caso, son solo los coeficientes de los vectores base en alguna base que sea conveniente, ¿ok? Entonces, un ejemplo estándar de vector en el espacio-tiempo es el vector tangente a una curva, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos con la velocidad, tenemos lo que es un vector, una componente tangencial de la aceleración, ¿ok? Bueno, obviamente ya trabajando propiamente con el movimiento de una partícula, por ejemplo, que tenemos aquí. Sabemos que la velocidad, por ejemplo, es tangencial a la trayectoria, pero si analizamos lo que es la aceleración, tenemos lo que es una componente normal de la aceleración y lo que es una componente tangencial de la aceleración, ¿ok? Que los podemos definir de esta manera, ¿ok? Entonces, esta noción ya la conocen, precisamente lo que es el vector tangente a una curva.
Una curva generalmente la podemos parametrizar a través del espacio-tiempo, por lo que es un parámetro definido como lambda la mayoría de las veces. ¿Ok? Entonces podemos escribir aquí lo que es x mu con lambda parametrizado. ¿Ok? Y, por ejemplo, si nosotros queremos definir el vector tangente, vamos a tener aquí b mu y vamos a tener lo que es la derivada de x mu respecto a ese parámetro lambda que tenemos a continuación. ¿Ok? Entonces, este vector que tenemos aquí es un vector completo y se puede representar directamente como v igual a v mu con e sub mu. ¿Ok? Y bajo una transformación de Lorentz, las coordenadas van a cambiar. ¿Ok? Mientras que la parametrización va a permanecer inalterada. O sea, el vector queda siendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? La base. Es como si nosotros cambiáramos el enmayado que tenemos. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué podemos definir? Podemos definir lo que son las componentes del vector de una forma un tanto distinta. ¿Ok? Tenemos aquí lo que es b mu, se le aplica el cambio del sistema coordenado, mu prima, y esto va a ser igual, por ejemplo, si estamos aplicando lo que son estas transformaciones, vamos a tener aquí lo que es lambda, mu prima y nu, y voy a tener aquí b, v, nu, ¿ok? Dense cuenta cómo aquí ya estoy absorbiendo, aquí tengo ya lo que es el convenio de la suma. Esto se puede omitir, se anula, se cancelan esos índices, que son índices mudos, repetidos, y tendremos lo que es este índice. Este es un índice libre, ¿ok? Y pasa a escribirse esto que tenemos acá. Es la forma alternativa en que podemos representar esto, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que el vector en sí mismo es invariante bajo transformaciones de Lorentz. Más adelante vamos a ver que las transformaciones de Lorentz se les conoce como difeomorfismos del espacio y el tiempo. Pero no me voy a meter ahorita con eso. Vamos poco a poco, ¿ok? Ahora, podemos utilizar lo que es este hecho para derivar las propiedades de transformación de los vectores base, ¿ok? Y vamos a llamar al conjunto de vectores base en el sistema de coordenadas transformado, ¿ok? Como el vector es invariante, vamos a tener aquí, por ejemplo, lo siguiente, sería v igual a v mu e sub mu, y esto sería igual a v. Y ahora vamos a cambiar. Bajo el nuevo sistema de coordenadas tenemos aquí v nu prima y tendría entonces evidentemente lo que es esta base prima. Ahora, si nosotros aplicamos precisamente las transformaciones, pues tendremos aquí esto, lo que es lambda nu prima sub mu, y aquí v mu e sub nu, porque estamos en el otro sistema de coordenadas. Si se dan cuenta de este cambio sutil que tengo en esta parte, se absorben los índices y tengo esto. Entonces, ya tiene relación, ¿ok? Convenio de suma de Einstein, no lo olviden. Ahora, esta relación debe mantenerse independiente de los valores numéricos de las componentes v mu. Por lo tanto, podemos decir que E sub mu es igual a lambda nu prima sub mu, aplicando lo que es la transformación precisamente a las componentes de la base, de esta manera, ¿ok? Entonces, se absorben nuevamente los índices, ¿ok? Entonces, para obtener la nueva base que está dada por E sub nu prima, en términos de la antigua, que es E sub nu, debemos multiplicar por la inversa de la transformación de Lorentz, ¿ok? Entonces, dicha inversa de una transformación de Lorentz de las coordenadas no primadas, es decir, las que no tienen la apóstrofe, es también una transformación de Lorentz. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a definir lo que es una notación algo sutil, escribiendo con el mismo símbolo para ambas matrices, solo que con los índices primados y no primados ajustados. Ok, ¿qué quiere decir esto? Podemos escribir aquí, por ejemplo, lo que es lambda elevado a menos 1. Voy a tener aquí nu prima mu. Y esto es igual a tener lambda nu prima y mu. ¿Ok? O bien, podemos tener también, por ejemplo, lo que es lambda nu prima
mu, lambda, sigma prima, y aquí mu. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, aplicamos lo que es la gimnasia de índices, estos términos se van a terminar absorbiendo y esto se va a convertir en otra cosa. ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Lo que se conoce como la delta de Kronecker. ¿Ok? Tenemos la delta de Kronecker aquí presente. ¿Ok? Y esto yo lo había mencionado en un video que ya está de hecho en el canal. ¿Ok? Y que de hecho también ya lo vimos en electrodinámica. O sea, ya lo hemos visto en dos ocasiones, lo que es la delta de Kronecker. ¿Ok? Entonces, tenemos lo que es precisamente la delta de Kronecker, pero ahora en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, de forma similar se puede hacer algo distinto. Por ejemplo, para llegar al mismo resultado. Si yo tengo, por ejemplo, lo que es lambda sub nu prima y mu, y tener aquí lambda, vamos a poner, por ejemplo, para que se pueda absorber esto, nu prima y rho. Entonces tenemos delta mu rho. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos esto de acá. Muy bien. Entonces, ahora, por lo tanto, el conjunto de vectores de base se transforma mediante la transformación inversa de Lorentz de las coordenadas o componentes vectoriales. Fíjense qué interesante. El conjunto de vectores base se transforma mediante la transformación inversa. ¿Ok? Que es lo que les acabo de definir. Ahora bien, hasta este punto merece la pena asimilar todo esto. ¿Ok? Hemos introducido lo que son las coordenadas etiquetadas con índices superiores que se transforman de una manera determinada bajo las transformaciones de Lorentz. Luego, hemos considerado componentes vectoriales que también se escribían con índices superiores, lo que tenía sentido ya que se transformaban de la misma manera que las funciones de coordenadas. ¿Ok? En un sistema de coordenadas fijo, cada una de las 4 coordenadas, que en este caso están representadas por x nu, puede considerarse como una función, en el espacio-tiempo, al igual que cada una de las 4 componentes que tenemos aquí presentes. ¿Ok? Entonces, ahora, los vectores base asociados al sistema de coordenadas se transforman a través de la matriz inversa y se etiquetan con un índice inferior. ¿Ok? Entonces, esta notación aseguraba que el objeto invariante construido mediante la suma de las componentes y los vectores base quedaba inalterado por la transformación, tal como nosotros lo estamos buscando. ¿Ok? Tal vez no sea demasiado revelador decir que esto seguirá siendo así para otros objetos más complicados que trabajan con múltiples índices. Y ya saben a qué me refiero, a los tensores. ¿Ok? Entonces, ahora, una vez que hemos establecido lo que es el espacio vectorial, vamos a tener un espacio vectorial asociado de igual dimensión que podemos definir inmediatamente, conocido como el espacio dual. Todo esto que hemos visto hasta ahora corresponde al espacio vectorial. Entonces, vamos a acomodar esto un poco mejor para poder sintetizar toda esa información al respecto. O mejor dicho, creo que conviene mejor ponerlo así. Todo eso que tenemos aquí corresponde al espacio vectorial. ¿Ok? Y ahora vamos a ver lo que es el espacio dual. ¿Ok? Vamos a ponernos de este lado a continuación para poder desglosarlo teniendo espacio. ¿Ok? Entonces, muy bien, vamos a introducir ahora lo que es el espacio dual. Muy bien, ¿qué significa esto? ¿Ok? El espacio dual se suele denotar con lo que es un asterisco como este que tenemos a continuación. ¿Ok? Entonces, este espacio dual es un espacio que es dual al espacio tangente y se llama espacio cotangente y se denota de la siguiente manera, como T sub P asterisco. ¿Ok? Entonces, dicho espacio dual es el espacio de todos los mapas lineales desde el espacio vectorial original a los números reales. Generalmente podemos representar un mapeo tal de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, lo que es omega, que pertenece a dicho espacio dual. O mejor dicho,
a ese espacio cotangente, ¿ok? Entonces, podemos decir que un mapa actúa de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí enfrente. Sería omega multiplicando a v más b por w. Recuerden que estos son constantes. Y aquí tenemos lo que es a por omega de v más b por omega de w. ¿Vale? Y esto pertenece a R. ¿Ok? Entonces, v y w son vectores y a y b son números reales. ¿Ok? Ahora, la ventaja de esto es que estos mapas forman lo que es un espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, podemos definir lo siguiente. Tendría lo que es a por omega más b por eta, definido de esta manera, multiplicando a v. ¿Ok? Y esto sería igual a omega de v más v. Poner esto aquí, voy a quitar esto porque me estaba estorbando. V por eta v. ¿Ok? Entonces, ahora, omega y eta son vectores duales. Y tenemos esta expresión que tenemos a continuación. ¿Ok? Y para una construcción más concreta, podemos introducir lo que es un conjunto de vectores de base dual. Y vamos a cambiar las cosas con respecto a los índices. Vamos a tener aquí, por ejemplo, lo que es teta. Y voy a definir aquí lo que es, en este caso, la letra nu en esta parte. Y voy a tener, por ejemplo, ahora lo que sería en este caso, una base del espacio vectorial con subíndice mu, que nos daría por resultado, ¿qué creen? Lo que es la delta de Kronecker. ¿Ok? Entonces, ahora esto que tenemos aquí ya nos suena un tanto familiar. ¿Ok? Entonces, cada vector dual puede escribirse en términos de sus componentes. Es decir, puedo poner aquí omega sub b igual a omega sub mu con v nu, vamos a ponerlo así de esta manera, y lo que es su base. ¿Ok? Presentado por esta letra. Y aquí multiplicando a lo que es e sub nu. ¿Ok? Entonces, nuevamente tenemos que se absorben todo lo que son estos índices. ¿Ok? Esto se puede reescribir. ¿Ok? ¿Y cómo quedaría? Ya sabemos que este producto de estas dos cosas nos van a dar la delta de Kronecker. ¿Ok? Y tenemos lo que es omega sub nu y lo que es v nu. Y esto de acá quedaría como delta mu nu. ¿Ok? Y esto, sabemos que es la matriz de identidad, es decir, una diagonal de unos. ¿Ok? Y aquí tendremos entonces lo que es omega mu por v nu. Por el simple hecho de que estamos multiplicando por 1 o por un conjunto de unos. ¿Ok? Entonces, esto pertenece precisamente a los reales. Por eso rara vez es necesario escribir los vectores base y los vectores duales explícitamente. ¿Ok? Generalmente las componentes hacen todo para darnos esta información. ¿Ok? Ahora bien, previamente todo esto se le conocía como lo que eran covectores, pero ese término ya quedó en desuso. En libros modernos se encontrará lo que es un nombre distinto, que es llamarlo simplemente unoformas. ¿Ok? Y de hecho tengo un video aquí también en el canal donde ya hablé precisamente de lo que son los tensores. Pueden revisarlo a continuación si quieren ver cómo está el asunto. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿qué más necesitamos comentar con respecto a esto? ¿Ok? La forma que tenemos aquí, todo lo que hemos estado escribiendo, precisamente esta parte de acá, esto de aquí, también sugiere que podemos pensar en los vectores como mapas lineales sobre los vectores duales. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener lo que es un mapeo de omega igual a lo que es omega de v. Y esto me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que el espacio dual y el espacio vectorial dual es el propio espacio vectorial original. Representa básicamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, en el espacio-tiempo no nos interesará lo que es un exclusivo espacio vectorial, sino campos de vectores y vectores duales. ¿Ok? Todo lo que se conoce como un espacio o un asco tangente. ¿Ok? Ahora,
¿qué efecto tiene lo que es un campo vectorial dual sobre el campo vectorial? No va a ser un resultado único, va a ser un número escalar o simplemente una función sobre el espacio-tiempo, ¿ok? Y un escalar, pues es una cantidad que no va a estar utilizando todos estos índices y que no cambia bajo las transformaciones de Lorentz, ¿ok? Si se dan cuenta por qué estoy mencionando, si se dan cuenta por qué estoy mencionando todo esto con respecto a la invarianza, porque lo que nosotros buscamos es que la física se mantenga invariante en el espacio y el tiempo, ¿ok? Es decir, que sean los mismos resultados para cualquier observador, respetando precisamente lo que eran los postulados de la relatividad especial, porque esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? La física debe permanecer invariante, ¿ok? Ya que si nosotros consideramos la misma geometría que hemos estado trabajando siempre, no va a pasar eso. Van a variar los resultados, cosa que vamos a ver más adelante, ¿ok? Ahora, podemos utilizar lo que son los mismos argumentos que antes utilizamos para los vectores para derivar lo que son las propiedades de transformación de los vectores duales, ¿ok? Y por ejemplo, para las componentes, ¿cómo se transformarían? Vamos a ponerlo aquí de la siguiente manera. Tendría omega sub mu prima igual a lambda sub mu prima nu, ¿ok? Y aquí tendría omega sub nu, ¿ok? Y para los vectores base duales, tenemos esto. Vamos a ponerlo así. Recuerden que el índice ahora está en la parte de arriba. Y eso sería igual a lambda. Vamos a tener aquí rho prima. Y aquí lo que sería sigma. Y lo que es teta elevado a sigma. Para poder hacer ese cambio. ¿Ok? Entonces, esto es el resultado que ya estábamos esperando. Las componentes de un vector dual se transforman bajo la transformación inversa de las de un vector. Mientras que con lo que son los vectores, en este caso de la base, cambian de una forma distinta. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos notar? Que esto asegura que el escalar sea invariante bajo transformaciones de Lorentz, tal como nosotros lo estamos buscando, porque nosotros queremos mantener esa física invariante. ¿Ok? Entonces, ahora bien, vamos a considerar, por ejemplo, algunas cosas importantes de aquí, porque hay algo que ustedes ya han visto en cálculo vectorial y que seguramente ya les habrán hecho mención si ya tomaron algún curso de relatividad general, ¿ok? Por ejemplo, si están trabajando con mecánica cuántica, ya habrán notado cierta familiaridad, con esto, que en este caso sería el espacio de Hilbert, donde tenemos lo que son los Bras y los Kets, ¿ok? En este caso, el espacio vectorial está representado por Kets, que generalmente se escriben de la siguiente manera. Vamos a tener aquí psi, ¿ok? Y lo que serían los Bras, estos son los Kets, y los Bras serían en este caso, por ejemplo, pi de este lado y de esta manera, ¿ok? Entonces, estos que tenemos aquí son los Bras. Y esto corresponde precisamente a lo que es el espacio dual y los Kets al espacio vectorial, ¿ok? Y juntos forman lo que se conoce como el espacio de Hilbert. No me voy a meter con esto de momento porque no es un curso de mecánica cuántica. Ya lo voy a trabajar más adelante cuando lo esté dando, ¿ok? Entonces, ahora, este número que estamos obteniendo pues nos va a dar un número complejo, ¿ok? O sea, si nosotros tenemos lo que es la acción de estos dos numeritos, por ejemplo, del Bra y del Ket, vamos a obtener un número, ¿ok? Pero no cualquier número, es un número complejo, es decir, con componente imaginaria, ¿ok? Entonces, es la misma noción en mecánica cuántica, ¿ok? Entonces, si han estudiado mecánica cuántica, simplemente están cambiando algunas notaciones, pero en esencia es lo mismo, ¿ok? Entonces, ahora bien, ya que tenemos todo esto, ahora sí puedo borrar esta parte. No necesitamos esto, como dije, no estoy dando cuenta, cuántica, perdón. Simplemente era para dar una definición general, ¿ok? Entonces, aquí nuevamente podemos darnos cuenta, para repetir esto y que no se nos pase, que esto de acá obedece a lo que es la transformación inversa, ¿ok? Transformación inversa, ¿ok?
comparado con otro que era la transformación, en este caso, directa, no la inversa. ¿Ok? Ahora, un ejemplo muy sencillo en el espacio-tiempo de vector dual es el gradiente de una función. En este caso, de una función escalar. ¿Ok? Y es el conjunto de las derivadas parciales respecto a las coordenadas del espacio-tiempo. ¿Cómo lo podemos denotar? Simplemente lo podemos definir así como la letra diferencial de phi, donde vamos a tener aquí lo que es la derivada parcial de phi respecto a x nu, y aquí tendríamos teta mu, ¿ok? Entonces, recuerden, tenemos lo que es el convenio de suma, ¿ok? Tenemos aquí todo lo que son las componentes, sería 0, 1, 2 y 3, si estamos trabajando en el espacio y el tiempo, ¿ok? Ahora, la regla de la cadena, primero, antes de continuar con esto, vamos a especificar que estamos hablando aquí precisamente de lo que es el gradiente, ¿ok? Porque esto puede prestarse a confusiones, cosa que no queremos, ¿ok? Entonces, la regla de la cadena convencional utilizada para transformar las derivadas parciales equivale, en este caso, a la regla de transformación de componentes de vectores duales. Es decir, si yo saco lo que es la derivada parcial de phi respecto a x mu prima, esto sería igual a la derivada parcial de x mu respecto a x nu prima, y lo que es la derivada parcial de phi respecto a x mu. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos acá, esta tasa de cambio de estas componentes con respecto a estas componentes del otro sistema de coordenadas, es lo que precisamente podemos definir como lambda sub mu prima mu. ¿Ok? Y aquí por la derivada parcial de phi respecto a x mu. ¿Ok? Entonces, ya estamos relacionando lo que es las transformaciones de Lorentz aquí a continuación. ¿Ok? Entonces, el hecho de que el gradiente sea un vector dual conduce a lo que son las siguientes notaciones. Es decir, podemos definir aquí lo que es la derivada parcial de phi respecto a x mu igual a la derivada parcial mu, bueno, delta sub mu vamos a decirlo, o también algunos libros lo manejan así, con una comita. ¿Ok? Presten atención en esto, sobre todo si están trabajando con libros como el de Bernard Schutz, porque él sí maneja este tipo de notación, que de hecho más adelante puede que también lo estemos utilizando, ¿ok? Porque es una forma más compacta en lugar de estar escribiendo esto. Libros como el de Roy Inverno manejan lo que es esta notación, lo he visto generalmente, aunque a veces también maneja esta, pero frecuentemente más esta. Ya depende de los libros que estén trabajando, si están trabajando con el Wald, si están trabajando con estos, con el Carroll, con el de Inverno, o con cualquier otro texto de relatividad general que ustedes estén abordando, ¿ok? Siempre vale la pena checar la notación para no confundirnos porque muchos autores cambian. Y es lo que vuelve un tanto difícil a veces estudiar esto y cambiar de referencia cada rato. Hay que estar muy familiarizado con todo. Ahora bien, generalmente, ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, para representar lo que es la derivada de una función ordinaria a lo largo de la curva, podemos escribir lo que es este resultado. Tenemos, por ejemplo, lo que es la delta sub mu de phi por la derivada parcial de x mu, ¿ok? Respecto a lambda. Esto es básicamente igual a la derivada de phi respecto al parámetro lambda, ¿ok? Entonces, generalmente, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con algunas cosas de las unoformas, llega la pregunta de cómo rayos se ven. ¿Qué significado geométrico tienen? Bueno, podemos nosotros representarlo como si fuera un conjunto de planos. Vamos a suponer aquí que nosotros tenemos esto. Vamos a poner esta parte. Bueno, de hecho ni siquiera me deja dibujarlo. Mejor lo voy a dibujar a mano porque no voy a poder. Simplemente no me deja. Voy a ponerlo así. Como si fuera un conjunto de laminitas que tenemos aquí. ¿Ok? Todo este conjunto de planos y vamos a tener aquí precisamente lo que es un vector. ¿Ok? Todo este conjunto que tenemos aquí y lo que es precisamente la distancia que está acá y acá, todo esto en su conjunto nos representa precisamente lo que es la uniforme. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a quitar esto de momento, porque pues necesitamos entrar ahora de lleno con la definición de lo que es un tensor.
pero voy a ser muy breve en este apartado, ¿ok? Porque lo de los tensores ya lo había mencionado en un video aparte y de hecho ahí está todo el desarrollo. No es necesario que vuelva a explicar esa parte de nuevo, si ya lo tengo aquí en el canal. Entonces pueden checarlo en la etiqueta que voy a dejar aquí fijada. Muy bien, entonces, una generalización directa de los vectores y lo que son las unoformas, vamos a decirles ya así, ya no vamos a decirles vectores o les vamos a decirles unoformas, es la noción del tensor, ¿ok? Entonces, vamos aquí a definir lo que es un tensor de distintos rangos. Pueden tener varios rangos. En este caso vamos a definir, por ejemplo, lo que es un tensor de rango K, L. Y es un mapa multilineal de una colección de vectores duales y vectores, ¿ok? Que nosotros podemos escribir aquí como T con T sub P, que es el espacio cotangente, y aquí cruz, vamos a poner aquí otra, T sub P, y después aquí cruz, lo que es T sub P, que es el espacio tangente, cruz y así sucesivamente, ¿ok? La cruz iba aquí, y así. Y todo esto pertenece a los reales. O sea, nos devuelve un número. ¿Ok? Esto que tenemos aquí son las Ks y esto que tenemos aquí son las Ls. ¿Ok? Esa cruz que tenemos ahí nos denota lo que es un producto cartesiano. ¿Ok? De manera que si nosotros, por ejemplo, tenemos T sub P, cruz, T sub P, es el espacio de pares ordenados de vectores. ¿Ok? Entonces, ¿qué propiedad tiene, por ejemplo, esto para mantener las cosas invariantes? Bueno, vamos a definir ya no propiamente lo que es un producto cruz, ¿ok? Sino que nosotros tenemos que trabajar con un producto distinto, una operación diferente que en este caso sería el producto tensorial. Por lo que podemos nosotros escribir aquí lo que es T y definir este circulito con esta cruz para definir precisamente producto tensorial y vamos a tener aquí lo que es S, W1, nos podemos ir así, sucesivamente, WK, bueno, omega K y así, ¿ok? Podemos tener aquí omega, perdón, omega K más M, ¿ok? Y si estamos hablando de lo que es unoformas, vamos a tener también lo que es vectores, ¿ok? Entonces tenemos aquí lo que es V1, podemos tomar aquí V, en este caso, L, y V, L más N. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos aquí es un producto tensorial y tenemos lo que son vectores y unoformas, ¿ok? Distintos, no componentes de los mismos, que quede bien claro. ¿Qué significa esto? Que primero actúa T sobre el conjunto apropiado de vectores duales o unoformas y vectores, y luego actúa S sobre el resto, ¿ok? Y tenemos ahora sí lo que es el producto tensorial. Algo muy importante que hay que mencionar respecto a esto es que esto es diferente de este producto tensorial. Y otra característica que tiene el producto tensorial es que cuando nosotros tenemos esto, esto ya no se puede separar. Ya no se separa. ¿Ok? Entonces, lo mismo vamos a tener, por ejemplo, con lo que son las componentes de las bases. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que construir una base para el espacio de todos los tensores, de manera que podemos definirlo así, como T igual a T mu sub 1, vamos a irnos así, sucesivamente, mu sub K, y esto con nu sub 1, nu sub L. Es un desastre esto, yo lo sé, soy consciente de ello, ¿ok? Y de acá tenemos esto así. Tenemos el producto tensorial y todo lo demás. Como dije, ya tengo un video hablando exclusivamente de esta parte. ¿Ok? Vamos a completar esto para que no sea tan raro. Nada más dejarlo así. Pero advierto, es muy largo esta parte. De hecho, ya ni siquiera cabe aquí. Vamos a ponerla aquí de este lado. Entonces tenemos aquí teta, que sería
nu sub 1, producto tensorial, nos vamos así, otra vez producto tensorial, y ahora sí, lo que es esto. Entonces, con su índice L. Muy bien. Todo esto que tenemos aquí nos permite obtener precisamente un numerito. Los tensores toman lo que son vectores y uniformes para dar por resultado un numerito. Y conservan todo lo que son las características de la multilinealidad de los espacios vectoriales. Por eso es que es necesario trabajar con esto, porque con lo otro que teníamos no era suficiente. Ya estamos manejando cosas con mayores cantidades de dimensiones, ¿ok? Y el orden de los índices siempre va a ser importante, ya que el tensor no tiene por qué actuar de la misma manera sobre sus distintos argumentos, ¿ok? Entonces, con estas nociones básicas ya tenemos lo que es identificado, la parte matemática, para poder entrar de lleno con esa parte de la relatividad general que tanto dolor de cabeza le cuesta a muchas personas. Voy a dejar el video, como dije, fijado aquí, para que puedan checar lo que es un tensor y tengan un panorama más general. De momento vamos a dejarlo en esa parte y nos veremos en la próxima. Hasta luego.